donde alcanzamos a ver una zona de depresión, que es precisamente donde está la ruptura, el extremo proximal levantado o muñón, el extremo distal igualmente, ¿sí? Y este tipo de deportistas, si bien es cierto que pueden quedar con ese defecto visual, funcionalmente alcanzan a recuperarse bastante bien. Y precisamente es el parámetro, llegando a estos casos extremos, es el parámetro funcional quien nos está indicando la evolución y el posterior retorno al deporte. Esto para quitar un poquito el paradigma de que, pero mira que quedaste con ese defecto, que quedaste con, que tu músculo no está completo. Si hacemos realmente una verificación de su funcionalidad y eso nos permite hacer la actividad que él habitualmente hace, ya lo hicimos. No necesariamente hay que hacer la reparación quirúrgica. Esta parte genera polémica, esta parte genera controversia, porque definitivamente se manejan términos como distensión, contractura, tirón. Yo soy de los que particularmente trato de evitarlos. Es una forma de presentación, son variantes en la forma de presentación de un desgarro, independientemente de que sea de primero o de segundo grado. Y son formas en las cuales el músculo reacciona en su fisiopatología, bien sea en el caso de la contractura que vimos en la diapositiva de la presentación clínica, que es una forma de que el músculo se defiende para no moverse o no moverse tanto. Por lo tanto, no es que la contractura sea el problema, y la contractura de hecho tampoco es el diagnóstico. Cuando hablamos de la distensión, que probablemente esté más cercano a las fibras que están hacia la periferia, sobre la fascia, en un momento dado el músculo no presenta esa misma respuesta de contractura y muchos profesionales lo interpretan como distensión. Y el tirón, que definitivamente es la sensación que le transmite al deportista que el extremo está jalándolo, lo está tirando y él lo está mencionando como tal. Yo particularmente evito el utilizar cualquiera de ellas para designar un diagnóstico. Esos son síntomas, al igual que decir dolor, edema, hematoma, ¿verdad? Podemos decir que está ante una de estas eventualidades, está contracturado, perfecto, está distendido, correcto, pero eso no es exactamente diagnóstico clínico como tal. El doctor Garrett, que ha sido uno de los más estudiosos de todo este asunto del músculo durante muchos años, si bien es cierto que en algunos momentos enfoca el muscle strain, ¿verdad?, como si fuera únicamente distensión muscular, hablando literalmente, explica de una manera fisiopatológica, ¿verdad?, que el desgarro es una lesión única. No es tan solo, ¿verdad?, de que tenemos una de estas variantes y que cada una de esas variantes es diferente. O es desgarro en cualquier grado o no lo es. Este es un evento que no es una lesión patológica propiamente dicha. Si se hace una toma de muestra, una biopsia de un tejido muscular ante esta eventualidad, no vamos a encontrar lo que encontramos en cualquiera de las otras tres formas de presentación clínica. De hecho, muy seguramente el 100% de los que aquí estamos hemos sufrido un DOMAT, o un dolor muscular de aparición tardía, simplemente cuando estamos reiniciando alguna actividad de esfuerzo que hace tiempo no hacemos, o cuando estamos cambiando alguna intensidad de nuestras actividades de ejercicio o deporte. Suele suceder bastante en los eneros, luego que mucha cantidad de gente en diciembre pues se relajan un poco, dejan hacer su actividad, y en enero no es exactamente el 2 ni 3 de enero, sino por allá el 15, 20, ya tienen un mes de estar en reposo, empiezan a hacer actividad y lo hacen con el mismo entusiasmo con que lo dejaron en diciembre, y obviamente no están en la misma condición, ¿sí? Y al día siguiente, a veces inclusive hasta por una semana, le va a doler, dice por ahí la gente, todo, porque obviamente manejo intensidades muy altas para lo que su musculatura realmente estaba capacitada en ese tiempo. ¿Sí? Ha sido descrito desde hace mucho tiempo, pero se conoce mucho más recientemente, tanto en la parte patológica como en la parte de imagenología, porque en la parte imagenológica ni siquiera se habían tomado la molestia de revisar realmente qué está pasando. Y lo que sucede no es más que una situación de sobreesfuerzo muscular que no avanza a una lesión clínica propiamente dicha.
es autolimitada, aunque no hagamos nada, realmente se va a recuperar, pero obviamente si se dan instrucciones a las personas que la padecen de aplicar algo de frío, ejercicios de estiramiento, e inclusive si le permite hacer algún tipo de actividad de leve intensidad, óigase bien, de leve intensidad, hasta que finalmente desaparezca el adolorimiento muscular, puede hacerlo. Lo que únicamente aparece por ultrasonido es algo de edema, y en realidad, como les digo, si se logra trabajar en una situación de patología directa, en realidad no se encuentra ningún tipo de interrupción en la fibra muscular. Algunos estudiosos siguen avanzando en el tema, y es posible que nos hablen más de esto en algún tiempo cercano. La clasificación patológica nos ubica en qué tipo, en cuál estructura como tal se ubicó la afectación. En el caso del desgarro miofacial, la fascia muscular o la parte carnosa cercana, o ambas, son las que están afectadas. Afortunadamente hoy en día ya empezamos a conocer un poco más de la fascia, de la aponeurosis, que muchas veces se pensaba que era como el paquetico que rodeaba toda la masa muscular, o tal vez la división intermuscular, no se conocía mucho funcionalmente hablando de las fascias o aponeurosis, y se sabe que realmente es un tejido activo, tiene su razón de ser funcionalmente en el esfuerzo, y realmente cada vez se sabe mucho más de esto, ¿no? El desgarro fibrilar, que por supuesto compromete la fibra carnosa en algún lado, en alguna ubicación superficial o profunda, proximal, medial o terminal. Multifibrilar, cuando obviamente se comprometen varios paquetes fibrilares. En el caso fascicular estamos hablando de lo que en la clasificación anterior ya sería un segundo grado, o algunos de tercer grado cuando estamos hablando de grupos musculares grandes, y en el desgarro total definitivamente estamos hablando de un tercer grado en la clasificación que les mostré anteriormente, que puede acompañarse de abulsión o no, es decir, de fractura ósea por arrancamiento. En nuestra casuística tenemos el cuádriceps como el músculo más afectado, con un 31% de las lesiones musculares que vemos. Y por deporte, fíjense ustedes que el fútbol va a la cabeza. De hecho es uno de los deportes que más atendemos, no el único, es uno de los que más se atiende. Atletismo y patinaje, fíjense ustedes que tienen menos de la mitad de lo que nosotros manejamos y de lo que estamos trabajando en estos últimos 30 meses. Los isquiotibiales, en un porcentaje muy cercano del 27%, son los que igualmente se ven afectados. El fútbol sigue siendo uno de los deportes que más aporta esta lesión. Atletismo y béisbol los tenemos junto con patinaje en la siguiente categoría de frecuencia. Algunas otras regiones musculares como la pantorrilla, fíjense ustedes cómo el porcentaje ya es menor, 9.7%. El fútbol sigue siendo nuestra casuística el deporte de más alto porcentaje, patinaje y boxeo con muchísimo menos, y otros deportes que ustedes pueden observar en el cuadro. En el caso del hombro, donde tenemos algunas lesiones de deltoides o de bíceps proximal, el béisbol es obviamente por la mecánica del deporte quien más nos está aportando allí. Igualmente pesas y gimnasia, por la misma condición. Ahora fíjense que sumando todo, el porcentaje de lesiones de hombro que involucra deltoides y bíceps proximal está por encima de pantorrilla en lo que nosotros manejamos. Entonces, en cuanto al manejo, específicamente el manejo temprano, como en la gran mayoría de actividades lesivas en el deporte, es clave para la recuperación definitiva. Y aquí el punto definitivo es cómo se resuelve el hematoma. Sabemos que en la medida en que ese hematoma se vaya reabsorbiendo, que las fibras de cicatrización se vayan alineando y buscar de la mejor manera posible una arquitectura de tejido, ¿sí?, que le permita funcionar al músculo en esa cicatriz, va a ser mucho mejor.
definitivamente no va a ser lo mismo, porque el tejido cicatrizal tiene de alguna manera fibroblastos, tiene de alguna manera colágeno, no tanto elastina, o tiene más colágeno que elastina, que en su momento no es la misma proporción que trae el sarcómero como tal. Y esto necesitamos entenderlo. Lo que marca la diferencia es que vamos a tomarlo desde el principio. Y vamos a ir trabajando, como se diría popularmente, en el filo de la navaja. Es decir, qué tanto podemos hacer en la medida en que va avanzando, ¿sí?, que no lo dañe, pero que sí vayamos precisamente favoreciendo esa reestructuración del tejido cicatrizal, es decir, de la arquitectura del tejido. El frío, por supuesto, el vendaje compresivo y el reposo, específicamente en miembros inferiores, que son los más afectados, en el caso de las muletas, son definitivos. Igualmente explicarle al deportista que no depende de la gravedad o muy alta gravedad que tenga su lesión para el uso necesario de las muletas. Es para la recuperación, es para descargar gran parte del trabajo muscular y de la sobrecarga del peso muscular. Ya pasando esa primera fase que estamos hablando de unas 3 a 4 días, estamos hablando de una fase inicial convencional y empezamos, por supuesto, a trabajar estiramientos discretos. Era parte de lo que yo les estaba comentando, de que es lo que le va a permitir a ese tejido cicatrizal empezar a alinearse de una forma muy parecida, longitudinal, a la que tiene el tejido muscular como tal. Isométricos leves en la medida en que vamos logrando impartirlos. El mismo deportista nos dice cómo está tolerando esto. No es un momento para aplicar masajes, ¿sí? El uso de AINES es bastante, es de ayuda, no es un tratamiento como tal, pero precisamente disminuye esa parte que la inflamación, el edema intersticial en un momento dado está impidiendo que la realineación de las fibras sea un hecho. Mantenemos el uso de muletas, por supuesto, y ya en una fase intermedia en la cual precisamente ya se dio el edema de una forma bastante considerable, el hematoma por ultrasonido es probable que haya desaparecido en forma bastante considerable. Ojo, no es por el color externo, ese color externo en la piel va a durar mucho más tiempo, por razón de que simplemente son elementos de la sangre extravasados y esos pigmentos se toman mucho más tiempo de estar allí, pero el hematoma como tal ya no existe o no en la misma dimensión a la inicial. Empezamos entonces a través de ese calor a activar mucho más esa arquitectura del tejido, esa realineación de la cicatriz, que sea cada vez más funcional. Los isotónicos ya van reemplazando a los isométricos y estamos buscando que avance a una flexibilidad completa en la menor manera posible. Aquí estamos hablando de que ya el deportista debe tener alrededor de unas 4 semanas cuando estamos trabajando esto de manera tal que él nos lo está permitiendo. Estoy hablando de la flexibilidad completa. En la fase tardía, igualmente mantenemos alguna serie de factores como el calor y el vendaje, pero ahí empezamos a trabajar excéntricos, los funcionales, los más sencillos, y poco a poco nos vamos involucrando en la fuerza muscular convencional con trabajo de máquinas, los pliométricos, y vamos incrementando la exigencia del músculo tanto en la fuerza por unidad de área como en el tipo de actividades que vamos incorporándole. El profesor Koch nos estaba mostrando hace un rato, ¿verdad?, a través de estos diferentes modalidades de, ¿me recuerda el nombre, profesor? Grados de dificultad que le vamos agregando, ¿verdad? Precisamente nos van a estar sometiendo a la funcionalidad a que vaya recuperando su estado original. Hemos hablado de 3 fases y no hemos hablado de tiempos, pero cada una de ellas